felicitarlas por esta iniciativa. Hemos aprendido de muchas experiencias que es recontra importante socializar estos argumentos e ideas en esta fase de discusión e incidencia sobre la posible eliminación del delito del aborto. Yo en mi ponencia les voy a hablar como académica. Pienso abordar los estándares internacionales en relación con el derecho a la salud y el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y después podemos conversar y que me hagan las preguntas que quieran. El derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado para recomendar a todos los estados una liberalización mayor a las causales mínimas, incluso una eliminación del uso del derecho penal en este asunto. Esto lo han realizado a través de observaciones, lo que llaman observaciones o recomendaciones generales de los comités de monitoreo de los tratados internacionales, así como en el marco de recomendaciones hechas a los estados parte en sus reportes periódicos de cumplimiento y en sus mecanismos de indagación, el procedimiento que se llama en inglés inquiries. Y estos pronunciamientos son un criterio, serán un criterio muy importante para la interpretación de la Constitución en Ecuador. Así que voy a arrancar con las obligaciones estatales en torno al derecho a la salud. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el llamado PIDES, que fue ratificado por Ecuador, establece que los estados parte deben reconocer y garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental. Y en el derecho internacional se entiende que este derecho no abarca únicamente la atención de salud oportuna y apropiada, sino también algunos de los principales factores subyacentes de la salud y el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o sea, el Comité DESC, para no decir siempre todo ese nombre, el derecho a la salud en todas sus formas y en todos los niveles comprende los siguientes elementos esenciales e interrelacionados. Disponibilidad, en cuanto al número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. Accesibilidad, en el entendido que todos los servicios y establecimientos de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna. Aceptabilidad, en la medida que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos de género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se traten. Y por último, calidad, en cuanto deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y de buena calidad. Frente al derecho a la salud, los estados parte tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en los siguientes términos, según los comités de monitoreo. La obligación de respetar exige que los estados se abstengan de ingerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12 del PIDE. Y por último, la obligación de cumplir requiere que los estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. Ahora paso a las obligaciones estatales frente al derecho a la salud sexual y reproductiva. El derecho a la salud sexual y reproductiva consiste en el derecho a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva, así como en la garantía del acceso a todos los establecimientos. Tal y como lo reconoció el Comité DESC en la observación general número 22, el derecho a la salud sexual y reproductiva es una parte integrante del derecho a la salud. Y de este modo comprende también los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Y los estados parte tienen las mismas obligaciones de respeto, protección y cumplimiento.
Ahora, si bien algunas de estas obligaciones están sometidas a progresividad, realización progresiva, y otras son de carácter inmediato, es claro que las obligaciones estatales de protección y respeto frente al derecho a la salud sexual y reproductiva son de inmediato cumplimiento. Y a su vez, aunque la obligación de cumplimiento del derecho a la salud que tienen los estados es progresiva, se considera de inmediato cumplimiento la obligación de hacer efectivo este derecho en sus niveles mínimos y esenciales y sin discriminación de algún tipo. Es preciso destacar también que el derecho a la salud sexual y reproductiva se vincula estrechamente con el derecho a la autonomía, pues como ha sido reconocido por altas cortes en la región, los estándares de bienestar deben ser definidos por las mujeres, especialmente cuando se trata de servicios que ellas requieren, teniendo a disposición todas las condiciones que le permitan acceder a dichos estándares. Servicios seguros y de calidad, información, respeto y confidencialidad. Por lo tanto, se entiende como una vulneración a este derecho obligar a las mujeres a adoptar en contra de su voluntad decisiones sobre la salud reproductiva, en particular decisiones frente a la forma en la que desean enfrentar los riesgos de un embarazo que compromete su salud y su bienestar. La obligación de hacer efectivo el derecho a la salud sexual y reproductiva requiere que los estados adopten las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, promocionales y de otro tipo apropiadas para dar plena efectividad al derecho a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, la obligación de cumplir este derecho demanda de los estados la adopción de medidas para erradicar los obstáculos prácticos y las barreras sociales en función de las normas o creencias que impiden a las personas de diferente edad y género, las mujeres, las niñas y los adolescentes en el ejercicio autónomo de su derecho a la salud sexual y reproductiva. Aunque el cumplimiento efectivo de este derecho es progresivo, los estados tienen la obligación básica de asegurar por lo menos la satisfacción de los niveles esenciales mínimos. Existen obligaciones de cumplimiento básicas e inmediatas frente al derecho a la salud sexual y reproductiva que habría que resaltar en torno al aborto. Primero, derogar o eliminar las leyes políticas y prácticas que penalicen, obstaculicen o menoscaben el acceso de las personas o de determinados grupos a los establecimientos, los servicios, los bienes y la información en materia de salud sexual y reproductiva. O sea, un Estado vulnera su obligación de hacer efectivos los niveles esenciales mínimos del derecho a la salud sexual y reproductiva cuando mantiene una disposición legal que no solo penalice el acceso a un aborto seguro a las mujeres y las niñas que están por fuera de las causas despenalizadas, sino que también obstaculiza su acceso a las mejoras que están dentro de esas causales. La penalización parcial del aborto, lejos de garantizar el acceso universal y equitativo del derecho a niveles mínimos de la salud sexual y reproductiva, discrimina en contra de las mujeres más vulnerables, pues el estigma que existe alrededor del delito de aborto impacta en la cantidad de profesionales de la salud disponibles y capacitados para practicar un aborto. Y de este modo repercute negativamente sobre las niñas y las mujeres que se encuentran, por ejemplo, en zonas rurales remotas. La penalización parcial del aborto también desconoce al menos dos elementos esenciales e interrelacionados del derecho a la salud sexual y reproductiva: la disponibilidad y la accesibilidad del servicio en condiciones seguras y equitativas. Como se mencionó previamente, el estigma en torno a la criminalización del aborto genera que en la práctica existen pocos profesionales de la salud disponibles y capacitados para prestar este servicio en todo el territorio en condiciones equitativas. Las mujeres y las niñas que residen en zonas rurales o ciudades pequeñas, hasta intermedias, están en gran desventaja frente a aquellos que residen en grandes ciudades capitales. Pues hay mucho menor disponibilidad del servicio, especialmente a medida que la edad gestacional avanza. Aquellos con menos recursos económicos son las mayormente impactadas por no tener con qué sufragar costos de desplazamiento, alojamiento, o no tener quien asuma sus cargas de cuidado, o no poder dejar sus responsabilidades laborales.
Al respecto, se destaca que el Comité DESC ha dispuesto que la no discriminación y la igualdad en el acceso a servicios de salud no pueden ser postulados únicamente formales, sino que se deben garantizar de manera sustantiva. De acuerdo con el comité, la igualdad sustantiva requiere que se aborden las necesidades particulares en materia de salud sexual y reproductiva, de grupos concretos, así como cualquier obstáculo con que puedan tropezar. La penalización, así sea parcial del aborto, obstaculiza el acceso a la información integral e imparcial también sobre la interrupción del embarazo, que constituye una obligación básica en cuanto al derecho a la salud sexual y reproductiva. Porque el estigma y el temor a la criminalización producen que los profesionales de la salud no obtengan ni solicitan información y la capacitación suficiente al respecto, y que esta información no se difunda entre las mujeres y las niñas. Y la desinformación luego genera otros obstáculos y dilaciones en el acceso a un aborto seguro. Resulta claro que las mujeres que desconocen las causales y las condiciones en las que se debe prestar este servicio experimentan retrasos en la decisión de buscar atención, en llegar a un centro de salud y en recibir la atención adecuada. Respecto al acceso a la información y el derecho a la salud sexual y reproductiva, el relator especial sobre el derecho a la salud estableció que la penalización parcial del aborto tiene un efecto inhibidor en el intercambio de información, pues, ahora cito, cuando el aborto solo está permitido en casos muy concretos, la penalización podría llegar a bloquear el acceso a la información sobre los servicios de aborto legales. Con frecuencia las mujeres no conocen esas excepciones debido a que el estigma que rodea la cuestión del aborto impide que una información tan necesaria como esa se difunda y reciba la debida consideración. La penalización también impide a los profesionales tener acceso a información fidedigna, y cuando la legislación contempla excepciones, el efecto inhibidor generado por el estigma que acarrea el aborto puede disuadir al personal sanitario de solicitar información y capacitación al respecto. Debido al estigma que pesa sobre el aborto, los trabajadores del sector de la salud también han proporcionado información errónea a las mujeres. Ahora pasando a la obligación de respetar, de respeto, en atención a esa obligación, los estados deben abstenerse de ingerir en el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva. De este modo, tienen vedado limitar o denegar este derecho a través de leyes que tipifican como delito los servicios y la información de salud sexual y reproductiva. Pero así como se mencionó anteriormente, el Comité DESC, en su observación general número 22, estableció que en consideración a esta obligación inmediata de respeto, los estados deben reformar o derogar las leyes que impidan y obstaculicen el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva. Y de manera particular mencionó como ejemplo injerencia indebida del Estado las leyes que penalizan el aborto. Reitero que la penalización del aborto trae consigo un estigma que lo considera inmoral, intrínsecamente peligroso, y que esto la convierte en un obstáculo en sí mismo para acceder a este servicio en condiciones dignas y seguras. Varios estudios, muchos estudios demuestran que el estigma alrededor del aborto penalizado, creado y profundizado por esta penalización, condiciona la decisión de las mujeres para buscar atención médica. Impacta particularmente sobre la disponibilidad y la accesibilidad de este servicio de salud en la medida que los profesionales, otra vez por temor al estigma y a la criminalización, objetan conciencia y no llevan a cabo el procedimiento. Ahora, la obligación de protección del derecho a la salud sexual y reproductiva se traduce en el deber que tienen los estados de adoptar medidas para evitar la injerencia directa o indirecta de terceros en el disfrute de este derecho. En este sentido, los estados deben adoptar o implementar leyes o políticas que proscriban y prevengan la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos por terceros, incluso proveedores privados. El Comité DESC señaló particularmente que una de las vulneraciones que deben prohibir y prevenir los estados son las que soportan las mujeres que traten de obtener asistencia en casos de aborto o posterior al aborto. Ahora, quisiera concluir destacando que hay un consenso que existe en el derecho internacional, más allá del derecho a la salud, incluso en las guías técnicas de la OMS,
Y seguramente en otras sesiones se hablará más a profundidad de este consenso. Pero para mencionarlo brevemente, por su lado, el Comité CEDAW, del Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, mediante la Observación General número 35 del 2017, consideró la penalización del aborto como una forma de violencia basada en género. Y en ese sentido solicitó a los estados eliminar las legislaciones que penalizan el aborto. Este comité también ha instado a varios estados a despenalizar el aborto, de la región, incluso varios estados, despenalizar el aborto en circunstancias adicionales a las causales, tanto en el marco de revisiones periódicos que adelanta como en su mecanismo de inquiries, de indagaciones. Adicionalmente, en el 2018, el Comité de Derechos Humanos, que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a través de su observación general 36 sobre el derecho a la vida, advirtió que los estados partes no deben regular el embarazo ni el aborto de manera contraria a su deber de velar porque las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos. Y de esta forma no deben aplicar sanciones penales en contra de mujeres o niñas que aborten y los profesionales que provean los abortos, ya que esas medidas las empujan a abortos inseguros. En el mismo sentido, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha indicado que el acceso al aborto seguro hace parte de los servicios de salud integral que los estados deben garantizar a las personas con discapacidad. Y recientemente este comité reconoció, con el fin de respetar la igualdad de género y los derechos de discapacidad de conformidad con los convenios CEDAW y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los estados partes deben despenalizar el aborto en todas las circunstancias y legalizarlo de una manera que respete plenamente la autonomía de las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad. Para finalizar, huelga decir que este consenso bien establecido en el derecho internacional se basa en el hecho que el aborto seguro es una garantía fundamental para los derechos de las mujeres y las niñas, quienes quedan en embarazo, a veces por producto de relaciones de subordinación o violencia. Negar esa garantía significa condenar a las mujeres y niñas a soportar infectaciones profundas e irreparables en sus planes de vida. Y a veces, en casos extremos, a la muerte cuando no se realiza bajo condiciones seguras. Y ahí termino. Gracias. Muchas gracias, Alicia, por esta mirada, digamos, tan profunda también del derecho a la salud. Voy a aprovechar como para recapitular algunos temas antes de abrir la conversación que me parecieron como bastante interesantes respecto a lo que nos cuentas. Y no quiero repetir lo que has dicho, pero me parece bien interesante este nexo que haces tú también en las afectaciones que hay efectivamente al ejercicio profesional del personal de salud cuando existen restricciones del derecho al aborto. O sea, no solo es la salud de las mujeres, sino el ejercicio profesional de quienes quieren garantizar el acceso a salud sexual y reproductiva cuando existe penalización. Creo que ese es un punto de partida bastante interesante para el debate porque nos acompañan bastantes profesionales de salud el día de hoy y cómo esta penalización también tiene afectaciones en su ejercicio profesional, ¿no? Cómo genera estigma, cómo genera miedo, cómo efectivamente la objeción de conciencia muchas veces está basada y centrada en el hecho de no querer ser estigmatizados, tachados, criminalizados, ¿no? Algo que también me parece bastante interesante de lo que nos acabas de compartir, me gustó mucho esto que dijiste que, claro, el acceso mínimo o a los niveles mínimos de salud sexual y salud reproductiva, digamos, sería efectivamente la garantía de la despenalización total del aborto. Me parece que cambiar nuestros discursos también hace a pensar que es un mínimo despenalizar el aborto, que no es, porque a veces en el país se dice es el máximo, ¿no? Entonces, despenalizar es el primer paso para que efectivamente se eliminen estas barreras que tú decías que son concretas, que existen, y creo que eso de plantearlo como un mínimo, efectivamente me parece interesante también, porque cuando el aborto está penalizado se obstaculiza que las mujeres accedan también a las causales legales que ya son un derecho, ¿no? Otra cosa que también me pareció bastante interesante es que tú hablaste
de que los estándares de bienestar en el acceso a la salud deben ser definidos por las mujeres y por las personas que requieren la atención, ¿no? Respecto a los servicios que reciben. Entonces, esa es una noción bastante interesante en temas de salud y de aborto, ¿no? Quienes definen la calidad son las usuarias finalmente, son las mujeres, son quienes están recibiendo estos servicios. Entonces, ahí me parece también importante vincularlo con este derecho a la autonomía de la que tú también nos hablabas, del bienestar, la autonomía y las decisiones en salud. Y bueno, creo que nos has dado así como una mirada bastante integral, bastante amplia de reconocer que la penalización del aborto efectivamente tiene un efecto inhibidor, digamos, porque bloquea la información sobre los servicios legales y eso es lo que acá nos está pasando. Las causales no bastan, ¿no? Las causales, por más que sean causales amplias, como lo que sucede en Ecuador, que tenemos una causal salud que debería ser interpretada ampliamente desde hace muchos años, tenemos una causal violencia sexual, que también es una causal, digamos, que debería estarse ejecutando e implementando de manera amplia, no suceden del todo, ¿no? Y creo que por eso es importante trasladar este debate a la necesidad urgente de que ya no esté en el Código Penal este delito y efectivamente lo que eso generaría en materia de salud. Entonces, bueno, he intentado recoger algunas cosas, contarles que vamos a tener una sistematización de estos argumentos. La idea es que luego de estas ponencias vamos a hacer como un argumentario que nos permita tener los argumentos de manera escrita para que podamos repasarlas. Entonces, quisiera abrir a preguntas, a dudas, a comentarios también respecto a lo que nos acabas de compartir, Alicia, de la gente que nos está mirando. Sé que muchas no están necesariamente en el tema de servicios o de acceso al aborto, pero creo que esta mirada que tú nos diste de las obligaciones estatales, la importancia también de reconocer cómo deben ser los servicios de salud, cuáles deben ser las condiciones de accesibilidad y demás, y cómo la penalización afecta el ejercicio de la salud integral, nos da una mirada para abrir esta conversación. Entonces, nada, ahora voy a pedirles que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos puedan ayudar levantando la mano, entonces también para que podamos conversar. Quienes tengan preguntas, comentarios. Verónica, ¿puedo mencionar una cosa más? Claro, sí, sí, este es tu Eh, espacio. no, me parece importante destacar que en su guía técnica del 2022, la Organización Mundial de la Salud recomendó sacar el aborto del Código Penal. O sea, así de claro. Ujú. Y yo tengo ahí una pregunta para iniciar esta conversación que me parece interesante desde tu lectura, digamos, ¿qué es lo que hizo? Porque claro, la Organización Mundial de la Salud en estas guías del 2022 es bastante de avanzada, ¿no? Dice y da esta recomendación. ¿Qué crees tú que hizo a esta institución técnica de salud, que es como quien guía toda la discusión a nivel mundial en temas de salud, que haga esta recomendación? ¿Qué es lo que le permitió ponerlo en estos términos? Y yo creo que hay muchas personas como yo que estamos en los comités de asesores de la OMS y leemos las observaciones y los comentarios generales en el derecho internacional y hay como un diálogo entre el campo de la salud y el campo de los derechos humanos y vamos avanzando, o sea, en forma iterada. Claro que sí, creo que resaltar justo esa juntanza entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil, la importancia también de estar en estos espacios, de ocuparlo también desde quienes tenemos una mirada desde la salud pública, el progresismo y demás. Tengo ahí a Lili, que te voy a pedir que nos hagas tu pregunta, Lili, si nos escuchas. Sí, ¿me Ahí, escuchan? ahí te escuchamos, sí. Mucho gusto. Y quisiera preguntar en relación al avance que se ha tenido para vincular a toda la parte de la ideación suicida que ocurre con embarazos productos de violación, como también vinculado a la muerte materna. Esto me parece muy importante, toda la argumentación que hay de los derechos para ejercer esa libertad de decisión de las mujeres en relación a su reproducción. Pero creo que todavía las consecuencias que tiene todos los países que tenemos limitaciones para el aborto eh, todavía no están tan caracterizadas. En este caso, la ideación suicida o los suicidios que ocurren casi no se registran y nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de que esto se registre y se incluya dentro del protocolo
de la atención a la violencia sexual. Pero también me parece que es muy importante abordar todo lo que son las consecuencias, no solo del proyecto de vida de la mujer, sino de la propia reproducción humana cuando hay embarazos forzados y no hay accesibilidad al aborto. Gracias. Lili, antes de que te vayas, te puedes presentar también, contarnos de dónde eres, de qué organización, así también Alicia lo sabe. Ah, Ahí te escuchamos otra vez, Lili. Bye. Bueno, yo soy de Guatemala y pertenezco al grupo multidisciplinario por los derechos sexuales y reproductivos, que ya se pueden imaginar en un país como Guatemala, ultra faro de la vida y la familia que fue decretado tan recientemente, ¿verdad? Entonces, luchamos en contra de toda esta conceptualización religiosa y pues todas las justificaciones que puedan darse nos son muy valiosos, ¿verdad? En el trabajo que realizamos. Gracias. Muchas gracias, Lili. Voy a dar paso, si te parece, Alicia, como a otras preguntas para que podamos abrir esta conversación, ¿ya? Entonces, eso. Está Vanessa de Cofesme, te doy la palabra. No, no te escuchamos, Van, estás silenciada. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Vanessa del Carmen. Yo vivo en Esmeraldas. Eh, Soy socióloga y, e investigadora. Bueno, quisiera comentar un poco respecto a lo que nos comentaba Alicia. O sea, todos los argumentos, todos los sustentos perfectamente planteados. Solamente como que quería comentar sobre el tema de cuando los profesionales objetan conciencia. Pensarnos también que no solo lo hacen los profesionales, porque en la población civil la gente también lo hace. Y al objetar el tema de juicio de conciencia, lo que se hace es negar el acceso a la información. Lo puedo de alguna manera manifestar porque hice una investigación sobre la práctica clandestina del aborto aquí en Esmeraldas. Y las mujeres, varias de las mujeres entrevistadas mencionaban esto, que les fue muy difícil acceder a la información, ¿no? Que les permitía de alguna manera llevar adelante su proceso de interrupción voluntaria del embarazo. E incluso de las personas que habían atravesado por la misma experiencia, y se lo hacía mencionando el tema de la conciencia, del valor de la vida, la moral religiosa y estas situaciones que están muy presentes aquí en nuestra región. Entonces, a partir de eso, yo sí siempre o sea, es lo que he estado pensando de que o sea, como colectivas, llevamos muchas acciones adelante, pero siempre lo estamos haciendo como que mucho en el plano profesional. Y creo que pienso que necesitamos como incursionar más en los espacios, como decimos acá en la academia, empezar más desde abajo, desde nuestra población civil, desde nuestra gente, de a pie, como dicen acá en Esmeraldas, porque en realidad creo que por eso como que no tenemos unas acciones más contundentes respecto a la despenalización del aborto, al menos aquí en Ecuador, ¿no? Sobre todo porque a lo largo de la investigación y de verdad desde la vivencia común puedo compartir que el aborto es un fenómeno social histórico en Ecuador, o sea, es algo que ha estado presente, los 6 códigos penales que ha tenido el Ecuador lo demuestra. 7 años después de haberse fundado como república se empezó a penalizar la práctica clandestina del aborto. Un poco más de 30 años, bueno, se empezó ya a judicializar y criminalizar a las mujeres por interrumpir los embarazos, ¿no? Pero creo que necesitamos como realizar más campañas, pero también formarnos, ¿no? Para que también, mientras no lo hagamos, vamos a estar siempre como en retrocesos. Es como un poco lo que yo me estaba pensando. Y también lo digo porque muchos de los avances que se han logrado en las causales siempre se los ha impulsado desde situaciones muy, ¿qué será? Dramáticas, drásticas, terribles, como es el hecho, por ejemplo, de que aquí en Ecuador está la causal de vida, de salud y ahora pues de violación, ¿no? Pero siempre como que para las mujeres tenemos esta necesidad de tener que justificar o mostrar el peor escenario para tener acceso a. Y bueno, dentro de nuestras compañeras, yo pertenezco a una organización que se llama COFES, me disculpen, no lo dije en su momento, Coalición Feminista Esmeraldeña,
conversamos acerca de esto de que no siempre los abortos son situaciones traumáticas, en realidad. O sea, nosotros estamos como pensándonos en esa línea de que sea algo más, o sea, que se lo pueda ver con desde el sentido común como en realidad es, porque desde lo que es la investigación empírica que yo realicé, lo que crea el conflicto, lo que rodea el aborto, pues son estos prejuicios, el estigma, y esto es lo que a su vez evita que las mujeres lleven adelante, aprovechando el tiempo, la interrupción del embarazo. Ya, o sea, tenemos un problema de acceso a la información, eso ya lo tenemos claro aquí en Esmeraldas. El tema de redes y demás es algo en lo que estamos obligadas a trabajar, pero también nuestra sociedad, nuestra población, que ciertamente no quiere entender que el tema de derecho que el tema de los derechos está vinculado a nuestra ciudadanía, que no tiene nada que ver con la moral religiosa o el tema de espiritualidad, dependiendo de lo que uno crea, ¿no? En lo que uno ancle sus creencias. Entonces, por ahí creo que un poco las campañas, porque una de las razones por las cuales yo me decidí a realizar la investigación sobre la práctica clandestina del aborto es porque hace años escuché en un aula de clases que decían que por qué las mujeres en Esmeraldas no están en las calles exigiendo la despenalización del aborto. Bueno, esa inquietud me llevó a ciertas cosas. Pero, como dije antes, tiene que ver mucho por el tema de nuestra moral religiosa, no porque las mujeres no ejerzan desde su autonomía, en realidad, su derecho a decidir sobre su cuerpo, porque si lo hacemos, claro, lo hacemos desde la clandestinidad, en la clandestinidad y con todos los riesgos que eso implica. Eso sí es cierto. Pero, como decía antes, un poco trabajar el tema de incomodarnos y trabajar con la gente y empezar a desestabilizar los pensamientos limitantes desde abajo. Un poco eso era lo que quería como pensar y que la guía, porque hablaba sobre la guía de 2022, Alicia, y era justamente tratar, o sea, como darle más fuerza al tema de el acceso a la información. Mostrar más cómo esto limita el libre acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Nosotros acá estamos con COFESME, estamos llevando adelante un pequeño proyecto, Conociendo Mis Derechos, y estamos hablando desde derechos sexuales y derechos reproductivos. Tenemos muchas dificultades con las autoridades de las escuelas y demás, o sea, es muy difícil y es desgastante por ahí eso. Y sobre todo, por ejemplo, como decía Alicia, dice que en la guía la Organización Mundial de la Salud recomendó, ¿no?, a los estados sacar, pero a veces eso, como esa palabra, a veces, bueno, uno luego se va dando cuenta el peso que tienen las palabras, eso, recomendar, o sea, por ahí se nota así lo que yo a veces le digo a la gente, o sea, de verdad, en América Latina las mujeres no tenemos poder porque siempre es como todo una solicitud, recomendación y así, o sea, no es como haga esto porque tenemos nuestros derechos, son ciudadanas, hágalo. Entonces, por eso sí es cierto que como mujeres tenemos que seguir adelante, porque si no lo hacemos nosotras no lo vamos a lograr. Listo, Bueno, Vane. Muchas gracias, Vanessa. Y la otra compa, le voy a dar paso de vuelta a Alicia para responder estos primeros comentarios y preguntas que tenían. Y luego abrimos una nueva ronda de preguntas para quienes quieran alguna duda y demás. Alicia. Bueno, ante todo, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron Lili y Vanessa. Para responderle a Lili, en realidad yo empecé, o sea, me acerqué a este tema porque he trabajado 30 años sobre mortalidad materna en América Latina, o sea, empezando en México, en Chiapas, en Oaxaca, en Perú, a lo largo del país, en África, y empecé así. Así que y he visto cosas terribles, o sea, madres tomando pastillas, muriéndose delante de sus hijos, perdiendo, o sea, son las muertes por aborto inseguro son terribles, terribles, desgarradoras. Pero, así como bien lo decía Lili, los datos son terribles. O sea, no tenemos buenos datos. Los antis pueden decir, bueno, hemos criminalizado el aborto totalmente, por ejemplo, en El Salvador, y no ha subido la mortalidad materna. Y ese es un problema con las estadísticas en la región, pero también pasa lo mismo en Estados Unidos, ahora que tenemos este régimen que es terrible.
Y también, y pasa lo mismo con suicidio. O sea, yo fui nombrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como experta en el caso de Beatriz, que es un caso en El Salvador, y traté de verificar el número de suicidios porque me parece que es altísimo en ese caso, en particular entre mujeres pobres, rurales, más que nada adolescentes, no casadas, o sea, solteras, pero es súper difícil encontrar datos fiables. Y ese es un reto que creo que tenemos en muchos países y que hay que trabajar, porque es súper importante y ha sido clave por ejemplo, en Argentina, aunque los datos no son tan buenos en México, en estas luchas. Así que nada, estoy totalmente de acuerdo. Vanessa, también estoy de acuerdo contigo. En la región, en el sistema interamericano, o sea, te voy a dar una respuesta desde la perspectiva legal, primero. En la región hay normas sobre lo que se llama obligación de información activa. En la región, no en el derecho internacional, sino en el sistema interamericano, que empezó con algunos protocolos en Argentina, luego lo adoptó la Corte Constitucional en Colombia, luego lo adoptó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es una obligación, precisamente por lo que decís, que las mujeres no conocen, lo que decía yo también, no conocen sus derechos. Así que es una obligación activa de decirles, mire usted, tiene el derecho de tener un aborto, de interrumpir su embarazo en estas circunstancias, y yo creo que usted entraría en esta causal, etcétera, etcétera. O sea, es una obligación de información activa, se llama. Pero, o sea, también, obviamente, los profesionales, los trabajadores de salud van a ser, van a decidir, van a objetar cuando quieran si no hay consecuencias. Y eso también pertenezco a la red AS de aborto seguro en Argentina y a otros grupos en Argentina. Y hemos visto que no hay consecuencias para las enfermeras, los ayudantes que objetan de conciencia. O sea, no, en otros casos, si una enfermera dijera, no, no voy a hacer esta cirugía, no, no le voy a ayudar con esta anestesia, habría consecuencias, pero con el aborto no hay consecuencias. Y eso hay que cambiar, porque si cambiamos las normas sin cambiar las consecuencias concretas en el trabajo, en las descripciones del trabajo de las personas, de los trabajadores, no va a cambiar nada. Y bueno, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste sobre lo que interpreto como la despenalización social desde abajo, con conversaciones entre el público, en la mesa del comedor, en los taxis, en las escuelas, en los comedores populares, sí, totalmente. Esa despenalización social es tan importante como la despenalización legal, totalmente. Y lo otro, por último, diría que un enfoque basado en derechos humanos no tiene que ver solo con el aborto, o es la justicia reproductiva, que abarca la decisión de si una persona quiere tener un hijo, cuándo te quiere tener un hijo y las circunstancias de tener ese hijo, y también las condiciones de criar un niño. O sea, que tiene que haber educación sexual comprensiva, acceso a anticonceptivos, sí, cuidados obstétricos, sí, acceso al aborto seguro y gratuito. Pero también, si una persona quiere tener un hijo, por ejemplo, en Argentina, junto con la legalización del aborto, también se aprobó una ley que se llama la Ley de 100 días para las personas que tienen hijos, que abarcan los primeros 100 días de vida de niños chiquitos. Y eso también tenemos que tener en cuenta, porque el aborto no es un asunto aislado en la vida de ninguna mujer. Muchas gracias, Alicia. Yo quisiera, justo hablando de estas barreras y de esta falta de acceso a la información que es tan esencial, recordarles que tenemos una publicación que se llama Destrabar el acceso al aborto legal, en donde vamos contando a partir de los casos que acompañamos desde Surcuna en el acceso al aborto legal, cuáles fueron estas trabas, estas barreras de acceso que vivieron las mujeres y las niñas en el sistema.
Para nosotras, acompañar abortos legales no debería ser, digamos, algo que tengamos que hacer. El sistema debería funcionar sin que haya gente por fuera que interviene, ¿no? Pero en nuestro país, lamentablemente, como ya nos contaba Vanessa y también lo decía Alicia, los estigmas y todo lo que existe efectivamente impide. Entonces me hizo recordar de un caso que nosotras acompañamos, que era de una niña de 14 años que llamaremos Rafa, que era de Sucumbíos, que es una provincia amazónica de nuestro país, que tenía 13 semanas de embarazo. Y ella fue referida justamente por la Junta de Protección de Derechos a el hospital, ¿no? Ella tenía varias afectaciones a su salud mental porque fue víctima de una agresión sexual, además tenía enfermedades crónicas, no quería dejar la escuela porque no quería explicar el origen de su embarazo y efectivamente ella quería un aborto legal. Entonces, la información es tan importante que lo que le pasó a esta niña es que cuando recibió información en la instancia de salud, ella efectivamente, como le metieron tanto miedo, fue una información errónea en donde se exageraron los riesgos del aborto, ella y su mamá terminaron firmando un consentimiento expreso en el que desistían del aborto, un papel físico, ¿no? Y luego cuando las de la Junta de Protección de Derechos volvieron hacia ellas, por suerte ahí había un personal sensibilizado y que les explicaron de nuevo que el proceso no es riesgoso, que no se va a morir, que es seguro y que efectivamente puede hacerlo. Ella vuelve, digamos, a insistir en que sí quiere abortar, pero claro, las limitaciones también que ya hablaba Alicia de que no existe el personal suficiente, ella vuelve a ser atendida por la ginecóloga que le exageró los riesgos del aborto y es ella quien finalmente le termina practicando el aborto a pesar de que ella y la niña y la mujer no querían que eso suceda, pero era la única que lo iba a hacer. Entonces, quería como ejemplificar, como en la práctica real, cómo vemos estas barreras y cómo la penalización y este derecho al acceso a la información es tan esencial, o sea, cambia y transforma que una mujer se encuentre con un profesional, el personal de salud, el personal de fiscalía, el personal de la Junta de Protección, que también debe dar información que sea real, no solo es efectivamente el personal de salud. Y bueno, en honor al tiempo, quiero dar apertura si hubiera unas 2 o 3 preguntas más. La idea es que estos sean unos espacios cortos también, que podamos conversar. Igual, si quieres, Alicia, podrías dejarnos un mail de contacto por si alguien te quiere seguir en redes sociales No, claro, por también. supuesto, con mucho gusto, Verónica. O Ajá, sea, yo sí me tengo que ir en ajá, 2 minutos, pero exacto, con mucho gusto me pueden contactar y vos tenés mi correo electrónico, ¿no? exacto. Sí, Sí, dale. entonces, bueno, en honor al tiempo, estamos ya 5 minutos tarde, queremos agradecerte. Creo que si hubiera otra pregunta o duda, pueden dejarla por escrito acá, yo la voy a recoger y te la hacemos llegar para responderla en el argumentario que les decía que generaremos a partir de estos webinars. Bueno, Entonces, y nada, vuelvo a felicitarlas por la iniciativa que me parece sumamente importante. muchas gracias, Alicia. Entonces, con eso vamos a dar el cierre porque Alicia ya se tiene que ir en honor al tiempo. Entonces, si hubiera más preguntas, les dejamos nuestro correo electrónico que es surcuna.es@gmail.com. Creo que varias lo tienen. Igual pueden escribirnos al correo electrónico del Zoom por el que recibieron esta invitación para, si hubiera alguna cosa en la que queremos profundizar, tratarla en los siguientes webinars. Y muchas gracias, compañeras, a todas por estar acá en estas breves conversaciones sobre la importancia de eliminar el delito de aborto en Ecuador y por nuestra justa libertad. Muchas gracias a todas y todos.